Augusto, el hombre que puso fin a la República Romana y fundó un imperio que, bueno, duraría siglos. Pero, a ver, ¿cómo es posible que un joven casi desconocido llegara a convertirse en el gobernante absoluto de Roma? Su historia es sin duda una de las más fascinantes y llenas de contradicciones de toda la antigüedad, así que vamos a meternos de lleno en ella. Y aquí está la gran pregunta, la que al final define todo su legado. ¿Fue un fundador visionario o un tirano despiadado? Porque claro, para muchos fue el hombre que trajo la paz, la prosperidad, una edad de oro. Pero para otros no era más que un tirano sanguinario, de los peores. Entonces, ¿quién era realmente Augusto? ¿Con qué cara nos quedamos? Es que aquí está la gran paradoja del personaje. Mirad, por un lado tenemos a Octaviano, el señor de la guerra, un tipo implacable que llega al poder a base de violencia. Y por otro tenemos a Augusto, el fundador, venerado, el que trae una edad de oro. La pregunta del millón es, ¿podía haber existido el uno sin el otro? Entender esto es que es la clave de todo. Venga, para entender cómo se llega a esto, tenemos que irnos un poco para atrás, porque él nació como Cayo Octavio. No era nadie especialmente importante, un pariente lejano de Julio César, un chaval que estaba estudiando, y de repente, en el año 44 a.C., un solo momento lo cambia absolutamente todo. De la noche a la mañana, este chaval de 19 años se ve de repente metido en el centro del huracán político de Roma. Imaginad la escena. Su madre le rogó, le suplicó que renunciara a esa herencia envenenada. Pero él, nada, ni caso. Se fue directo a la capital a plantarle cara a los hombres más poderosos y peligrosos de la República. Con 19 años. Y claro, los senadores de la vieja guardia, gente como el gran Cicerón, lo vieron llegar y, bueno, lo subestimaron por completo. Pensaron, mira, un niñato ambicioso y sin experiencia. Perfecto. Creían que podían usarlo como un peón, una marioneta, para enfrentarse a Marco Antonio. El plan era sencillo. Como dice el propio Cicerón, le alabaremos, le honraremos y nos desharemos de él. Utilizar y tirar. Lo que no sabían, claro, es que se estaban metiendo con la persona equivocada. Y su primer movimiento en el poder, vamos, fue de una brutalidad total. Se alía con Marco Antonio y Lépido, y con la excusa de vengar a César, lo que hacen en realidad es desatar una purga salvaje. Eliminaron a todos sus rivales, estamos hablando de unos 300 senadores y oponentes ejecutados o exiliados. ¿Y quién fue uno de los primeritos en caer? Pues sí, Cicerón, el mismo que pensaba usarlo y tirarlo. Ahí quedó muy claro el lado implacable y vengativo que tenía Octaviano. Vale, una vez han derrotado a los asesinos de César, el triunvirato, como era de esperar, se rompe. A Lépido lo quitan de medio y al final solo quedan los dos pesos pesados, Octaviano y Marco Antonio. Solo podía quedar uno, y la batalla por el control absoluto del mundo romano no se iba a librar solo en el campo de batalla, sino también, y esto es clave, en el terreno de la propaganda. Y en esto, Octaviano demostró ser un auténtico genio. Es que la situación se la pusieron en bandeja. Marco Antonio se había aliado con Cleopatra, la reina de Egipto, y para colmo había repudiado a su esposa romana, que, qué casualidad, era la propia hermana de Octaviano. La jugada fue magistral. Convirtió una afrenta personal en un asunto de Estado. Pintó a Antonio no como un rival, sino como un traidor a Roma, un hombre corrupto por el lujo oriental a los pies de una reina extranjera. Y él, mientras tanto, se presentaba como todo lo contrario, el defensor de la tradición, el verdadero romano. Pero el golpe de gracia, la jugada maestra de propaganda, fue cuando consiguió, de forma totalmente ilegal, el testamento de Antonio. Y lo leyó en público, en el foro. Y en ese testamento, supuestamente, Antonio pedía ser enterrado en Egipto, con Cleopatra. Para un romano, aquello era la ofensa definitiva, la prueba irrefutable de que había abandonado Roma. La indignación popular fue tremenda, una auténtica bomba. Y claro, después de caldear así el ambiente, la guerra era inevitable. La guerra de verdad. En el año 31 a.C., todo culminó en la famosa batalla de Actium. La flota de Octaviano, comandada por su gran general Agripa, destrozó a las fuerzas de Antonio Cleopatra. Ellos huyeron a Egipto, pero ya no tenían escapatoria. Al final, los dos se suicidaron. Y con esto, Octaviano regresa a Roma. Ya está, es el amo y señor indiscutible de todo el mundo romano. Pero ojo, él tenía muy presente lo que le había pasado a su padre adoptivo, a Julio César, asesinado precisamente por querer actuar como un rey. Octaviano sabía que si quería conservar el poder y sobre todo la vida, no podía cometer ese mismo error. Y aquí es donde vemos de nuevo su genio político en su máxima expresión. En el 27 a.C. monta una escena increíble. Va al Senado y en un gesto de humildad que nadie se creyó, pero que todos aceptaron, renuncia a todos sus poderes.
Declara que la República ha sido restaurada. Sobre el papel, le estaba devolviendo el poder a la gente, al Senado. Una jugada maestra. Pero, por supuesto, aquello era puro teatro, una farsa perfectamente calculada. El Senado, que estaba ya lleno de sus partidarios, lógicamente se negó en redondo a aceptar su renuncia. Al contrario, le rogaron que se quedara y le dieron un nuevo título, Princeps, que significa el primer ciudadano, el primero entre iguales. La idea era brillante, sonaba republicano, evitaba las palabras prohibidas como rey o dictador, pero en la práctica le daba un poder casi absoluto. Fue un proceso gradual, muy astuto, de ir acumulando poder sin que pareciera que lo hacía. Primero el Teatro de la Restauración, luego el Senado, superagradecido, le da el título de Augusto, que significa el ilustre, el venerado. Después le dan el poder de los tribunos, con lo que ya puede vetar cualquier ley que no le guste. Y al final, la pieza clave, el Imperium Maius, el mando supremo sobre todas y cada una de las legiones romanas. Y ya está, tenía todo el poder militar, civil y religioso, mientras, de cara a la galería, la República seguía existiendo. Un genio. Muy bien. Yo tiene un poder que nadie había tenido antes. La pregunta es, ¿qué hizo con él? Vamos a ver ahora por qué su reinado pasó a la historia como una auténtica edad de oro. Hay una frase suya que es famosísima y que lo resume todo a la perfección. Encontré una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol. Y lo bueno es que no era una exageración, no era solo una frase bonita. Fue una realidad que los romanos de la época pudieron ver y tocar. Con Augusto empieza una era completamente nueva, la que conocemos como la Pax Romana, la paz romana. Pensemos que Roma llevaba casi 100 años de guerras civiles salvajes, una detrás de otra, que habían destrozado la República, y de repente su reinado trae paz, una paz y una estabilidad que durarían mucho tiempo. Y es que la duración de esa paz es probablemente su mayor legado. 200 años. El sistema que él creó no fue un parche, una solución temporal. No. Sentó las bases para que durante 2 siglos hubiera una prosperidad y una seguridad que no se habían visto nunca en todo el Mediterráneo. Y si miramos los logros concretos, es que la lista es impresionante. No es que solo hiciera la ciudad más bonita, es que la modernizó por completo. Restauró 82 templos, construyó acueductos, teatros, termas, creó el primer cuerpo de bomberos y de policía de Roma, montó un servicio de correos público, reorganizó toda la administración del imperio, el sistema de impuestos, y encima fue el mecenas de los grandes poetas como Virgilio u Horacio. Vamos, que su impacto se notó en absolutamente todo. Y todo esto, claro, nos devuelve al punto de partida, a esa contradicción fundamental del personaje, a esas dos caras que hemos visto. Al final, la conclusión es que no se puede separar a Octaviano de Augusto. No eran dos hombres distintos, eran la misma persona. Un genio político que entendió algo muy duro, que a veces la crueldad es el precio a pagar por la paz. La violencia y la brutalidad de su ascenso fueron precisamente las herramientas que le permitieron construir una era de estabilidad que nadie había logrado antes. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, una de esas preguntas que resuenan a lo largo de la historia. Augusto mató la libertad de la República para dar a luz la seguridad del imperio, y su legado nos obliga a plantearnos ese dilema eterno. ¿Qué es más importante, la libertad o la estabilidad? ¿Valió la pena el precio que se pagó? Esa es la gran pregunta que 2000 años después sigue totalmente abierta.